Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, vamos a conversar de inmediato con el profesor Raúl Ochoa Cuenca en su segmento de todas las semanas de Polo a Polo. Y de polo a polo están las democracias y las dictaduras. Siempre ha sido ese, pues, más o menos el panorama en este continente nuestro. Vivimos muchas dictaduras en décadas pasadas. En Venezuela, concretamente, pues desde el comienzo de la República, o sea, todo ha sido dictaduras, salvo los 42 años de democracia, del 58 hasta que llegó Chávez. Pero Sí, esta conjunción de fuerzas hoy día en Latinoamérica, con un perfil izquierdista en muchos de los países, se torna preocupante, pero de todos modos hay la esperanza de que la democracia regrese de alguna manera, a pesar de las confrontaciones y los giros ideológicos que se están dando. Y el caso de Venezuela es patético porque son 25 años después de haber vivido 42 de democracia. ¿Podrá la izquierda y el autoritarismo superar esos 42 años en esta era en que estamos? Tipo bueno, Cuba. muchas gracias y buenas tardes, doctor Lara. Bueno, yo creo lo siguiente, ese tema que estamos planteando hoy, es realmente muy interesante, porque tiene varias aristas. Uno, sí, Venezuela tuvo 42 años, pero es bueno reconocer el esfuerzo que hizo la Junta de Acción Democrática, el gobierno de don Rómulo Gallego. Este, y fundamentalmente yo diría que el paso de la dictadura hacia esa incipiente democracia que dio el general, que efectuó el general López Contreras, que era el ministro de Guerra y Marina del gobierno de Gómez. Y posteriormente la sustitución de Contreras, del general López Contreras, por el general Medina Angarita, que entre otras cosas se considera que es, consideramos inclusive yo, perdón, a don Rómulo Betancourt, el padre de la democracia. Yo creo que nos olvidamos realmente de un personaje como fue el general Medina Angarita, quien entre otras cosas le dio el voto a la mujer venezolana, cuando en muchísimos países de Europa, de esa Europa culta y civilizada, todavía no habían accedido a ese derecho fundamental humano. De manera que sí, la situación de Venezuela es dramática, como es algo que repetimos cada 5 minutos. Es dramática. Yo estoy convencido, y en este le voy a decir algo que probablemente estoy remando contra corriente. Yo estoy convencido que esta reunión que se va a tener en Colombia, con la anuencia no solo de Estados Unidos, sino también de la comunidad de la Unión Europea y fundamentalmente de Francia. Se nos olvida en este proceso reciente que cuando Maduro se presentó en forma inesperada en Egipto para asistir hace unos 6 meses o algo parecido a la reunión, a la asamblea anual de las de los países que abogan por la mejoría del clima y por mejorar las condiciones ambientales del mundo contemporáneo, amenazado con las emisiones generados por energías fósiles fundamentalmente. Maduro se presentó allá en ese balneario cerca del Cairo y esperó, como todo un atracador, que pasase el presidente Macron y le llamó y le dijo: presidente Macron, bueno, eso es lo que la prensa internacional ha referido, no sabe exactamente cómo fue, pero aparentemente lo tomó por el brazo y dijo: presidente, yo quiero hablar con usted. Y Macron rápidamente le dijo: bueno, yo también quiero hablar con usted porque la situación en Venezuela es muy, muy difícil y por el respeto de los derechos humanos, la democracia, etcétera, etcétera. Eso dio origen que Macron
invitó al presidente Petro a que fuese a París, porque había previsto la visita del presidente Petro. Le dijo como había previsto esta reunión Petro-Macron. Macron lo invitó a irse en su propio avión, en el avión de francés, con él, y posteriormente al día siguiente anunciaron que habían invitado a los líderes entre comillas, de la oposición venezolana, al doctor Blaide y al doctor Rodríguez, factor muy importante en el gobierno venezolano, a que se reuniesen además teniendo como invitado de honor al presidente Petro. Esa reunión en el Palacio del Eliseo se efectuó, lo efectuaron esas 4 personas. Y creo que por lo que hemos podido leer, entender e interpretar, que es un factor bastante importante para entender el ajedrez político donde está desafortunadamente jugando Venezuela, dio origen a esto que vamos a ver, espero, en esta reunión que se va a dar, como digo, espero, en los próximos días en Bogotá. La reunión de ayer de Petro con el presidente Biden fue muy importante. La gente en Venezuela, que nos hemos acostumbrado a todo hacer un chiste y a todo hacer una caricatura. Hay una caricatura que rueda en las redes sociales que dice que se presenta a Petro como el canciller de Maduro. Yo creo que eso es inexacto, yo creo que eso es incorrecto y no ayuda. No ayuda, bueno, eso no tiene incidencia realmente, pero no ayuda en la formación de las ideas que debe tener el pueblo venezolano con respecto a estas reuniones que se van a llevar a cabo. Yo no creo que es el canciller de Maduro, yo no creo que Petro está actuando a nombre del gobierno venezolano. Yo creo realmente que Petro está tratando de servir de facilitador de la resolución de un problema muy grave que tiene a su lado, ¿no es verdad? A su lado este, que tiene una frontera común con ese país de 2.350 kilómetros de frontera terrestre, además de algunas millas náuticas de frontera marítima. Lo que sí es importante es que Petro, creo yo, no le interesa tener a un país que le sigue enviando por necesidad personas a las limitadas o débiles estructuras sociosanitarias y educativas de ese país. Tenga en cuenta, doctor Lares, que hoy día en Colombia el 5.3% de la población total de la República de Colombia es venezolana. Pero bueno, eso es altísimo. El 5%, para que crezca un país, el 5% de su población es algo que se requieren de muchos años, con un costo sanitario, social altísimo, porque los nacimientos no es que vienen en forma gratuita o natural, ¿no? De manera que yo creo que Petro, pero no solo Petro, sino que el mismo presidente de Lula, quien no, al final se comprobó que no invitó a Maduro a que fuese a su toma de posesión. Igualmente, todos los países, y yo me atrevo a decir que todos los países de Latinoamérica desean de Latinoamérica, no solo de Sudamérica vecino, o países vecinos a través de la cordillera andina. Sí, es que hay una persona que... a través de la cordillera. Sí, disculpe, que aquí hay una interferencia, porque hay una persona que tiene un meeting conmigo más tarde y por alguna razón está entrando antes de tiempo. Pero bueno, través de la cordillera andina, como Ecuador, como Chile, como Bolivia,
tienen problemas gravísimos con la diáspora que no cesa, no ha cesado. Hace 2 años hablábamos de 7 millones. Hoy ACNUR ya habla de 9 millones. Lo que le quiero decir con esto es que esa conferencia de Petro es muy importante para ayudar a resolver el problema de Venezuela, que no es un problema solo de Venezuela. Es un país, es un problema para los países de Latinoamérica, es un problema para los Estados Unidos, es un problema para el Canadá. Debe ser lo están esperando, marico. No, pero sí. Ya. Déjame silenciarlo porque no sé qué pasa aquí. Que está... No debió haber ingresado ahora. Que yo lo silencié, espero que no se conecte de nuevo. Adelante, doctor. Ajá. Bueno, es un problema, sí, seguramente. Es un problema que le atañe, como le decía, no solo a los países latinoamericanos, atañe también a Francia, porque tiene islas, provincias en el Mar Caribe, regiones en el Mar Caribe, atañe a Holanda, que tiene 2 protectorados y un municipio, porque la gente probablemente se nos olvida que Bonaire no es un protectorado del Reino de Holanda, es un municipio del Reino de Holanda. Atañe a Holanda, atañe a México. Yo no creo que el presidente López Obrador se debió sentir muy contento con la desgracia del fuego que aplicaron, que se aplicó y que no detuvieron a tiempo los funcionarios de seguridad en esa cárcel que tenían en la frontera en Ciudad Juárez. Yo creo que todo eso, no solo a los venezolanos o a las personas, a los países de donde eran los muertos, los muertos, ¿sí? Les preocupa también a México de dar esa imagen en el mundo de lo que ha ocurrido. En fin, en un escrito que hice algunos meses, yo hablaba de Maduro como un tóxico. Yo creo que Maduro está llegando al nivel de leproso. Y no es un juego. No es un juego de palabras ni es un chiste. Al leproso se le huye porque su enfermedad es terrible. Es terrible. Bueno, era porque ahora, desde el punto de vista científico, hay una vacuna. Pero la lepra que transmite Maduro no tiene vacuna. El origen es la única vacuna. Sacar de cuajo el origen que provoca esa enfermedad en Latinoamérica. Yo creo que el mundo contemporáneo está conteste que la salida de Maduro es fundamental e inclusive para ayudar aunque parezca extraño lo que le voy a decir, todo eso creo que contribuirá a mirar la situación geopolítica de Europa, donde Rusia es el principal protagonista y es además el principal soporte que tiene la dictadura venezolana. De manera que, como usted puede ver, doctor Ares, las cosas se relacionan en forma importante entre ellas. Y por otra parte, yo creo que la nación venezolana ya está realmente llegando al límite para decir basta. Pero yo le voy a hacer una observación acá, y es la siguiente. Cuando hablamos de Venezuela, o sea, requeriríamos que institucionalmente muchos organismos que todavía existen, inclusive dentro del sector privado, que tienen peso específico desde el punto de vista de la credibilidad por un lado y la honorabilidad, que sí, de hecho la comisión de primaria está conformada por gente honorable, pero hay otros sectores de la vida nacional que no se han aparejado con ella, con esa comisión de primaria, para animar al pueblo venezolano a buscar la salida de la manera más unificada posible. Y vemos que hay unos liderazgos emergentes que todavía están en la creencia de que pueden permanecer en esa puja teniendo 30, 20 mil seguidores para dividir la unidad nacional que se requiere. Entonces, ahí hay un problema de concepción de la política
que no lo tienen claro muchísimos de los dirigentes emergentes. Entonces, ¿en quién nos vamos a inspirar para producir los cambios y sobre cuáles programas de gobierno? Es que la interpretación que yo hago es supra esos pequeños intereses o ególatras de personas que, si usted analiza, no tengo por qué atacar a nadie, pero sí he tratado de mirar la formación profesional o la experiencia de Estado que tienen algunos de ellos. Realmente nula. Yo creo que si esto es como se va a dar, lo que menos va a contar son estas pequeñeces de pequeños intereses personales o prestándose a recibir una dávida del gobierno. Yo creo que por ahí no va el camino. Yo creo que el camino es un camino que va a ser supra todos estos pequeños intereses. Inclusive, yo he llegado a pensar, doctor, que hasta la presidencia de la República, el candidato ganador va a ser discutido anteriormente por los grandes intereses del mundo, que no están en contradicción con los intereses del pueblo venezolano. Okay. Atención, no están en contradicción. Por ejemplo, hoy hablaba con el presidente de una academia de Venezuela, del estado Zulia, y conversábamos sobre este tópico, y él me decía que para inclusive el candidato que aparentemente está de primero en la encuesta, que es la ingeniero María Corina Machado, recibir ese país, nuestro país, en las condiciones es realmente catastrófico. Yo no sé, yo creo que mucha gente está pensando también en esas cosas, en esos aspectos que son fundamentales en la reconstrucción, no solo del sistema de libertades y de democracia en Venezuela. Es un problema de reconstrucción. Un país que ha estado sin haber sido atacado por los drones iraníes que atacan todos los días a Ucrania, ha sido atacada por unos drones invisibles que han destruido al país, así como destruyeron, los ejemplos lo tenemos también en Cuba. De manera que yo creo que todo eso tendrá que ser discutido. Yo he llegado a pensar que se pudiera inclusive hablar de una reforma de la Constitución, no sé si constitucionalmente eso se puede hacer, pero como este gobierno nos ha enseñado que todo lo hacen con o sin poder, tienen el poder de las armas, tienen el poder de los lacayos, que todos dicen que sí, inclusive reformar o crear las condiciones de una presidencia provisional que dure unos 3 años, inclusive pudiera ser de una persona que cronológicamente sea de edad y que por ese mismo características cronológicas no podría volver a aspirar a una reelección, aún queriéndolo, ¿no? Por eso es que yo creo que la figura transicional hay que evaluarla muy bien y hay que buscar la manera de imponerla como la solución transitoria a la crisis que el país está viviendo. Yo estoy de acuerdo con usted, y creo que las grandes potencias de eso estarán hablando. Pero atención, doctor Lara, no es porque, como le decía hoy a un amigo, a este académico con el que he conversado, no es que, desgraciadamente, el mundo es así, el ser humano es así, que los gobiernos americanos o franceses o mexicanos o españoles están muy preocupados por las condiciones humanas del pueblo venezolano. No, yo no creo. Yo creo que están preocupados porque con un gobierno responsable, serio, pueden todos contribuir en reestructurar la industria petrolera venezolana, que es el país que tiene probadas más reservas de petróleo en el mundo, el globo terráqueo. Eso sí es importante. Pero es que si estuviésemos... Es importante asegurar. Sí, si estuviésemos en un país convencional y con visión y sentido y estructura democrática,
Lo que ha ocurrido en Venezuela con el caso PDVSA y el teatro que tiene montado el régimen con 80 y no sé cuántos corruptos en la principal industria del país y también en la siderúrgica y en cartones de Venezuela y en la cementera. Individuos que el mismo gobernante que tenemos sentado allí los alababa, los elogiaba en cadena nacional cada rato, los escogió y hoy no es capaz de decir me voy porque soy incapaz como gerente nacional. Ni hay quien lo empuje a irse de allí para que otro resuelva el problema. Entonces, esa profundidad que tiene la crisis hoy tiene que ser resuelta por una condición abrupta. Usted no sirve, usted tampoco. En consecuencia, vamos a una reformulación del sistema democrático de las instituciones transitoriamente durante 1 año, 2 años para recomponer este país de arriba abajo. Así lo veo yo. Del resto, vamos a seguir patinando en el mismo charco. Yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa, doctor, que todo esto que estamos viendo, eso que usted enumeraba, cartón, esa cementera, eso es parte de una situación, de un orgánico descompuesto en estado de descomposición que, como dicen en lenguaje coloquial, algunos sostienen que fue, perdónenme la palabra, que es como dicen un tumbe. Parece que no repartieron el botín en forma adecuada y eso ha originado, teniendo el poder de la policía, etcétera, etcétera, en desarrollar todo esto. Pero fíjense, es muy sencillo. A Tarek no lo han detenido, ni tampoco a Adán Chávez, que era el presidente de PDVSA. De manera que eso es arar en el mar. Yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que eso es parte de todo un proceso de descomposición que está viviendo el país, que se comenzó en 1999 con la victoria de Chávez. Así es. Y estas son las consecuencias. Lo que sí creo, doctor, es que muy probablemente, estoy convencido, que en el año, no sé cuándo ni en qué fecha, pero muy próximamente, Venezuela va a poder acceder a procesos electorales. No obstante, Maduro y toda su cuerda de personas que lo acompañan, ese número importante de personas no de bien que lo acompañan. No obstante ello, Venezuela va a vivir un proceso y estoy convencido, doctor, perdonen mi optimismo, que vamos a poder comenzar el proceso de la reconstrucción de Venezuela. Bueno, hoy yo tengo una conferencia dentro de pocos minutos. Bueno, su palabra vaya adelante. Yo abogo por lo mismo. En esta tribuna de Radio Victoria o con eso televisión tenemos ya 3 años justamente pues en esta lucha, en estas formulaciones donde creemos que lo que necesita Venezuela es ciudadanía y gobernanza. Y como dijo usted al comienzo, tenemos un país leproso, unos gobernantes leprosos, tóxicos por todos lados. Y en consecuencia, la solución, si viene por negociación o viene por arreglo con Estados Unidos, con Petro, con el resto de Latinoamérica, con la Comunidad Económica Europea, por donde venga, necesitamos que sea radical la solución, porque no podemos seguir con pañitos calientes y jugando a la política convencional, ni con nuevos ni con viejos líderes. Aquí en lugar de brecha generacional, lo vuelvo a decir, lo he dicho en varios programas, lo que necesitamos es un correaje generacional. Los buenos de una generación y los buenos de la nueva tienen que juntarse para rescatar al país. Muy bien, estoy de acuerdo con usted. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Como siempre ha sido un placer estar con usted. Igualmente. Gracias, profesor Raúl Ochoa Cuenca, en su segmento de Polo Polo a través de nuestra señal en alianza con BenAmérica.